Muy buenos días, hermanos del rebaño. Queremos empezar esta semana, el devocional hoy día, lunes 27 de abril, con una pregunta. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, cuando cantan en la iglesia, a quién le cantamos? ¿Y por qué cantamos? No sé si se habrá hecho esas preguntas en algún momento, cuando hemos estado reunidos en la congregación. Pero debemos hacerlo, hermanos, para la gloria de Dios, para adorarle, como todo en la vida. Ese Dios que adoramos. Pero ¿qué ocurre si no conocemos a Dios? Y por eso en esta mañana el tema que quiero tratar en este devocional es conociendo a aquel que adoramos. Y la primera actitud de un adorador es precisamente la de procurar estar lo más cerca posible de Cristo. Eso significa mucho más que el hecho de ir de pronto al templo, de ir a la iglesia a cantar. Eso implica caminar apegado a Él. Pues no existe adoración en solitario, mis hermanos. Y es necesario existir el adorador y que exista también el adorado. Es necesario, por tanto, que exista esa proximidad. Tiene que haber iniciativa por el hecho de que tenemos libre acceso. Entonces no estamos limitados a tener que ir a un determinado lugar para adorar. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias, allá en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 4, versos 7 al 10. Santiago capítulo 4, versos 7 al 10. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. Y vosotros, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Interesante lo que nos muestra el apóstol Santiago aquí en estos 4 versículos del capítulo 4, 7 al 10. Ahí encontramos 10 verbos en una forma imperativa. Y los invito a mirar en el verso 7, encontramos 2 de esos verbos imperativos: someteos y resistid. En el verso 8 hay 3 verbos: acercaos, limpiad y purificad. Y en el verso 9 hay 4: afligíos, lamentad, llorar y tornar, ¿no? Que se torne. Y en el verso 10 encontramos un verbo, el último: humillaos. Pero lo que veo yo aquí, algo interesante en estos 10 verbos en forma imperativa, es que el primero y el último son mandatos, y esos mandatos son claves. Someterse es el primero, y someternos indica ponernos precisamente bajo la autoridad de nuestro Dios. Y el último verbo, ahí en el verso 10, humillarse. Y humillarnos es precisamente ceder a la voluntad, ceder nuestra voluntad a nuestro Dios. Entonces, estos imperativos tienen una respuesta inmediata, hermanos. Y por eso ahí en el verso 8 nos dice: limpiad vuestras manos. ¿Y qué simboliza eso? Pues simboliza un cambio de conducta conforme a la voluntad de Dios. Y después nos dice allá también en el verso 8: y vosotros de doble ánimo, ¿no? O sea, esa persona que tiene su mente dividida entre su fe y el mundo. Entonces se inclina en 2 direcciones distintas.
y por eso hay que andar con mucho cuidado. Y después nos habla de purificar nuestros corazones. Y ese es un llamado, hermanos, precisamente a la pureza en los pensamientos y motivos. Pero también es un llamado a que quitemos todo aquello que estorba nuestra buena relación con Dios. Entonces, Dios promete, hermanos, en estos versículos de Santiago, estar junto, en primer lugar, a los que se apartan del pecado. Pero también Dios promete estar junto a los que nos purificamos nuestros corazones. Pero también Dios promete estar junto a los que le invoquemos, a los que verdaderamente estemos o hayamos arrepentido nuestras vidas delante del Señor. Entonces la comunión con Dios, pues, traerá su presencia. La comunión con Dios va a traer su amor, va a traer sus bendiciones, va a traer su paz. El Salmo 37, allá el verso 37 nos dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y en otra versión nos dice: observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Entonces aquí surge la pregunta: ¿qué hacemos para acercarnos entonces al máximo a nuestro Dios? ¿Qué hacemos para acercarnos al máximo a nuestro Dios? Y para alcanzar ese objetivo, mis hermanos y amigos, pues es necesario que miremos lo que nos dice el profeta Amós, allá en el capítulo 8, verso 11. Allí nos dice que entonces si queremos acercarnos al máximo a Dios, debemos alcanzar el objetivo. Y el objetivo es que necesitamos tener hambre, pero hambre no de pan, y tener sed no de agua, sino de oír las palabras del Señor, como nos dice ahí Amós 8:11. Y en esos tiempos, mis hermanos, que el pueblo andaba en desobediencia, pues a menudo Dios retenía su palabra. Y eso también nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Y nos cuestionamos, pero a veces no nos preguntamos por qué el Señor retiene su palabra hoy. Entonces el deseo más profundo de nuestro corazón ha de ser, como dice el Salmo 27 allá en el verso 4, que estemos en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida para contemplar la hermosura del Señor. Y es necesario llegar al punto, hermanos, en que confesemos que somos total, incurable y absolutamente dependientes de esa búsqueda desesperada por una dosis eterna que sacie el insaciable deseo que hay dentro de nosotros. Porque ansiamos ver a Dios como Él es, ¿verdad? Que podamos verlo en toda su gloria. Y quiero tomar como ejemplo de esto para que entendamos un poco más lo que es conocer a aquel que adoramos, que vayamos al ejemplo de Moisés, allá en Éxodo capítulo 33. Les abran sus Biblias, ahí en el capítulo 33. El pastor Héctor esta semana pasada nos compartió sobre la fe y utilizó a Moisés como uno de los ejemplos de fe. Ahí en este ejemplo que quiero tomar, a Moisés, estaba Moisés en la misma presencia del Señor, junto al pueblo de Israel. Y en el capítulo 33, ahí en el verso 14, dice: y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces Dios le dijo: mi presencia te acompañará y te daré descanso. Pero aún así, ansioso por más, como lo era Moisés, deseando más y más, pues él deseaba ver la gloria del Señor. Y en el verso 18 dice: te ruego que me muestres tu gloria.
te ruego que me muestres tu gloria. Entonces Moisés deseaba ver la esencia de Dios sin ningún velo. Qué interesante eso. Y la gloria del Señor, mis hermanos, siempre está relacionada con la presencia de Dios. Por tanto, la gloria se convierte en la manifestación tangible de su naturaleza santa. Y ver la gloria de Dios es ver precisamente la realidad interior que hace de Dios quien Él es. Nos es necesario entonces, mis hermanos, hallar gracia delante de sus ojos y ser vistos por Él como esos amigos que le agradamos, que permanecemos leales a su voluntad, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Y ahí en Éxodo capítulo 33, en el verso 17, ahí dice precisamente, el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Te he conocido por tu nombre. Entonces, ante esas súplicas de Moisés, aquí en el capítulo 33, encontramos 4 súplicas. Ahí en el verso 12, y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. La otra súplica está ahí en el siguiente versículo, en el 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y la tercera súplica la encontramos en el verso 15. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Y en el siguiente versículo encontramos la cuarta súplica. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Entonces, mis hermanos, el verso 17 es interesante, que concluye con las 4 súplicas. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces, ante esas 4 súplicas de Moisés, pues Dios cede. Y no solo tendrá Moisés pues la seguridad de la presencia de Dios con él, sino que él irá también con el pueblo. Y lo chévere es que dice ahí el texto que Moisés halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces la relación, o más bien la razón, para que Dios considere esas peticiones de Moisés, es que su desinteresada intercesión fue del agrado del Señor. Qué interesante. Mis hermanos, en estos últimos días encontramos una generación dispersa, una generación acostumbrada a la separación y a la ausencia en las personas de la presencia de Dios. Los niños, por ejemplo, ellos no miden el tiempo por un tic-tac de un reloj, ni por los movimientos o posiciones de las manillas. Ellos miden el tiempo en términos de ausencia. Y para un bebé, 30 segundos lejos de mamá parecen una eternidad. Pero cuando se hacen más mayores, les es más fácil soportar la distancia. Y en relación a esta capacidad, pues debemos, mis hermanos y amigos, ser como los niños, que no podemos vivir lejos de nuestro Padre Dios. Y concluyo este devocional diciéndote que procures conocer a aquel a quien adoras. Procures conocer a aquel a quien alabas. Tal vez lo procuras
solo en los cultos cuando nos podemos congregar cada domingo. Y aún así no consigues entenderle. Entonces te animo a que lo busques, a que lo encuentres en la más profunda intimidad con Él, que despierte en ti el deseo de hallar gracia ante los ojos del Padre. Oremos. Señor, te damos gracias por esta nueva mañana. Podemos iniciar este lunes de esta nueva semana, Señor, aprendiendo a conocer a quién es aquel que adoramos. ¿Quién es aquel que adoramos? Gracias por el apóstol Santiago, que en estos 4 versículos, lo mismo que en los Salmos, hemos podido también en el Éxodo ver con el ejemplo de Moisés la importancia de poder nosotros tener esa actitud de adoradores. Pero saber, Señor, que es necesario que como adoradores sepamos a quién adoramos. Y gracias porque tú nos has dado libre acceso. No estamos limitados a tener que estar en cierto determinado lugar para entablar esa comunión de intimidad contigo. Oro, Señor, para que tú bendigas a cada uno de los hermanos, a cada una de las familias de la congregación de rebaño, pero también a cada uno de los amigos que nos han venido escuchando a través de estos medios tecnológicos. Que todos podamos, Señor, conocerte a ti a quien adoramos y alabamos. Que procuremos cada día entenderte, buscarte, encontrarnos, Señor, en esos tiempos de intimidad contigo. Y que así podamos despertar en ti ese deseo de que cada uno de nosotros podamos hallar gracia ante tus ojos. Queremos honrarte y glorificarte cada día. Encomendamos esta nueva semana en tus manos para que tu bendición y tu presencia, Espíritu Santo, nos acompañen cada día. Oramos a ti, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Bien, mis hermanos, que los bendiga, que tengan un buen día y una semana agarrados del Señor en intimidad con Él. Los que deseen hacer los comentarios, recuerden que nuestro grupo en WhatsApp de interpretación comunitaria de nuestra iglesia está disponible para que lo hagan. Que Dios los guarde.